Dicen que todos tenemos una media naranja, un alma gemela, una mitad perdida que cuando la encontramos encaja a la perfección. Pero ¿qué ocurre cuando esa media naranja no es lo que esperábamos? ¿Qué pasa si, en lugar de dulce, resulta ser amarga? ¿Qué pasa si mi media naranja es una toronja? Mi nombre es Tomás Rivera, tengo 33 años y juro que mi historia comenzó como una broma. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el tedio te empuja a mirar horóscopos, leer test de compatibilidad en redes y creer, por un segundo, que el universo tiene un plan. Mi amiga Clara me había enviado un link con un título absurdo. Descubre si tu media naranja está realmente en tu frecuencia cósmica. Rellené el formulario sin pensarlo. Nombre, fecha de nacimiento, color favorito, canción triste preferida y una pregunta final. ¿Te atreves a saber la verdad aunque no te guste? Hice clic en sí, y ahí empezó todo. La pantalla parpadeó. El sonido del ventilador de mi laptop se volvió extraño, como si el equipo respirara. Y entonces apareció una frase que heló mi sangre. Tu media naranja no existe, pero tu toronja te está buscando. Al principio me reí, pensé que era un virus, una broma tonta de internet, pero luego recibí el primer mensaje, un correo sin remitente. Solo decía, nos vimos en el mercado, me reconociste por el aroma. Yo no había ido al mercado, o eso creí. Esa noche soñé con un puesto de frutas iluminado por una luz anaranjada. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido de las moscas. Una mujer vestida de gris me ofrecía una toronja partida a la mitad. El jugo caía lentamente, como si sangrara, y en el reflejo del líquido vi mi propio rostro, sonriendo, pero con los ojos de otra persona. Desperté con el corazón desbocado y un sabor amargo en la boca. En la mesa de noche, alguien o algo había dejado una toronja, perfectamente cortada. Exactamente como en el sueño. Intenté reírme de nuevo, pero algo dentro de mí sabía que no era coincidencia. Desde ese día, las señales empezaron a multiplicarse. Carteles con imágenes de cítricos aparecían por mi barrio. Una mujer desconocida comenzó a seguirme a distancia. Y en los escaparates, cada vez que veía un espejo, mi reflejo parecía tardar un segundo más en moverse. Fui al psicólogo. Me dijo que era estrés, que mi cerebro buscaba patrones donde no los había. Pero la noche siguiente, cuando abrí el refrigerador, encontré todas mis frutas reemplazadas por toronjas. Ni una manzana, ni un plátano. Solo toronjas, apiladas de manera perfecta, como si alguien hubiera pasado horas acomodándolas. Cada una tenía una pequeña etiqueta pegada. No busques dulzura en lo que nació para amargarte. Pensé que me estaba volviendo loco, pero al amanecer una notificación apareció en mi celular. Una invitación a una ubicación marcada con el nombre El Huerto de las Mitades. El remitente. La toronja. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al llegar, el lugar parecía un invernadero abandonado. Dentro, había cientos de personas, todas sosteniendo una mitad de fruta. Algunos lloraban, otros reían, y todos repetían una frase como si fuera una plegaria. Acepta tu mitad, aunque te queme la lengua. Fue entonces cuando la vi. La mujer del sueño, cabello oscuro, mirada firme, y en sus manos una toronja que brillaba con un tono casi dorado. Se acercó a mí sonriendo. Llegaste tarde, Tomás, dijo con voz suave. Ya sentiste el sabor, ¿verdad? ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella sostuvo mi rostro entre sus manos y susurró. Soy tu otra mitad, la que no sabías que querías. Y en ese momento, sin pensarlo, probé la toronja. El sabor fue indescriptible, amargo, dulce, metálico, real y familiar, como si hubiera probado algo que ya conocía desde antes de nacer. Entonces lo entendí. No era una mujer. Era una elección, una parte de mí que había estado esperando ser aceptada. Pero al mirarla a los ojos, vi algo más. Un destello, un reflejo que no era humano.
y en el fondo de su mirada, una voz que no me pertenecía susurró: cuando eliges lo amargo te elige a ti. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Las luces de mi casa parpadean cuando pienso en ella. El agua sabe diferente. Y cada vez que corto una fruta, la pulpa forma un símbolo que aún no logro descifrar. Dicen que el alma gemela te completa, pero nadie te advierte que también puede devorarte. Y lo que me pregunto ahora, cada noche, mientras el reflejo en el espejo me observa sin pestañear, es esto: ¿y si la toronja no me eligió, sino que me creó? No volví a ser el mismo después de aquella noche en el huerto de las mitades. Durante días mi mente oscilaba entre el escepticismo y el miedo. Quería creer que todo había sido un sueño, una sugestión colectiva, una locura pasajera provocada por el cansancio. Pero cada vez que probaba una fruta distinta, todo tenía el mismo sabor: toronja. El mundo entero sabía a eso: el agua, el café, incluso el aire. Intenté hablar con Clara, mi amiga, la del test en línea, pero su número ya no existía. Su departamento estaba vacío y el portero juró que nunca había vivido nadie con ese nombre en ese edificio. Comencé a pensar que mi memoria estaba fallando hasta que encontré en mi bandeja de entrada un correo sin remitente con una sola línea: la dulzura es mentira, solo lo amargo revela la verdad. Pasé las noches sin dormir, repasando cada detalle de mi vida: las personas que conocí, los lugares donde estuve, los recuerdos que daba por ciertos. Y cuanto más recordaba, más me convencía de que había huecos, espacios vacíos entre los días, como si alguien hubiera borrado fragmentos enteros de mi existencia. Un domingo, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, calmada, me dijo: Tomás, no luches contra el sabor, acepta el cambio. Todos los que prueban la toronja despiertan. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Soy parte de ti, contestó. Pero aún no lo sabes. La línea se cortó, y el zumbido que quedó en el auricular era idéntico al que había escuchado la noche del invernadero. Decidí volver al lugar. El huerto ya no estaba. Donde antes había plantas y luces anaranjadas, ahora solo quedaba un terreno seco, cercado con cinta policial. Un letrero oxidado decía: propiedad de Citrus Corp. Proyecto en investigación. Acceso restringido. Citrus Corp. Ese nombre lo había visto antes. En una factura olvidada, en la etiqueta de una bebida energética, incluso en la parte inferior de la pantalla cuando hice el test cósmico. Era como si siempre hubiera estado ahí, esperándome notar. Esa noche, mientras observaba la toronja que aún guardaba sobre la mesa, la mitad que no había comido, noté que la pulpa había cambiado de color. Ya no era anaranjada, era dorada. Brillaba con una luz tenue, viva. Y cuando acerqué el oído, escuché un sonido, un murmullo, como si dentro de la fruta hubiera voces. Decían mi nombre. Decidí grabarlo. Puse mi teléfono al lado y esperé. Durante horas, nada. Pero a las 3:33 de la madrugada, el celular se encendió solo. La cámara comenzó a grabar sin que yo la tocara. Y en la pantalla, mientras la luz parpadeaba, apareció un rostro detrás de mí. El mismo rostro de la mujer del huerto. Me giré, pero no había nadie. El teléfono cayó al suelo. La imagen se distorsionó, y por un segundo, juraría haber visto mi propia silueta al otro lado del cuarto, sonriendo. Al día siguiente, el archivo de video había desaparecido. Solo quedaba un fragmento de audio, distorsionado, en el que una voz decía: Citrus Corp, no crea sabores, crea destinos. Comencé a investigar. Descubrí que Citrus Corp era una empresa de biotecnología con sede en Suiza, especializada en interacciones sensoriales avanzadas. Su lema era: siente tu verdad, prueba tu otra mitad. Cuanto más leía, más perturbador se volvía.
Existen rumores de un proyecto llamado Mirror Taste, una serie de experimentos para reprogramar percepciones humanas mediante estímulos gustativos. El propósito oficial era terapéutico: ayudar a personas con traumas emocionales a aceptar sus sentimientos reprimidos. Pero los testimonios filtrados contaban otra historia. Personas que, tras probar el compuesto, afirmaban haber visto a su otro yo. Algunos desaparecieron. Otros decían haber comprendido la estructura amarga de la realidad. Una noche recibí un paquete, sin remitente, sin sello. Dentro, una caja negra con el logo de Citrus Corp. Y dentro de la caja, una toronja, idéntica a la mía. Solo que esta vez tenía grabado un número, 002, y una nota: el sabor del mundo se divide en dos. Ya probaste el tuyo. Ahora te toca probar el de ella. Desde entonces, siento que algo dentro de mí se mueve. Cuando cierro los ojos, veo pasillos blancos, mesas metálicas, luces que parpadean, y una voz que me dice que nada de esto es casualidad, que mi media toronja no es una metáfora, es una persona real, y me está buscando. 3 días después de recibir la caja con la toronja marcada como 002, no pude más. El insomnio me carcomía, la ansiedad me mordía el alma y las voces, sí, las voces dentro de mi cabeza, repetían el mismo susurro: encuéntrala antes de que te encuentre. Citrus Corp. Ya no era un nombre en un correo o una etiqueta misteriosa, era una obsesión. Busqué todo lo que pude en foros, archivos ocultos, incluso en la red profunda. La mayoría de los resultados estaban bloqueados, pero entre líneas, en mensajes codificados, se repetía una frase: Proyecto Toronja, conectividad emocional transsensorial. El proyecto había sido cancelado oficialmente en 2017, tras un accidente en una instalación de pruebas en Lucerna. Pero las fotos satelitales mostraban actividad reciente: luces encendidas, vehículos entrando y saliendo, y un registro de energía tan alto que ni siquiera un complejo abandonado podría justificar. Había algo vivo allí. Esa noche recibí un mensaje de texto: si quieres respuestas, ve a las coordenadas 46.990 DN, 8300 con taco DE. Lleva la toronja. No comas nada antes del amanecer. No sé qué fuerza me impulsó, pero fui. Volé a Suiza con una mochila ligera y una sensación de estar caminando hacia el centro de algo que no comprendería jamás. El laboratorio estaba enterrado bajo una montaña. Desde fuera, parecía una planta hidroeléctrica común, pero al entrar sentí el aire denso, pesado, cargado de electricidad. Una mujer con bata blanca me esperaba, cabello rubio, mirada helada. No se presentó. Solo dijo: bienvenido al núcleo del sabor. Me pidió la toronja. La observó como si tuviera vida propia. ¿Número 002? Perfecto, susurró. Entonces ella ya despertó. ¿Ella? ¿De quién habla? La mujer no respondió. Me llevó por un pasillo interminable, hasta un ascensor que descendía tanto que sentí el cambio de presión en los oídos. Al llegar, las puertas se abrieron a un lugar que no parecía de este mundo. El laboratorio era una catedral tecnológica, columnas de vidrio llenas de líquidos anaranjados, pantallas suspendidas en el aire y tanques donde flotaban cuerpos, decenas de ellos, idénticos, cada uno con un número grabado en el pecho y una toronja conectada por cables a su mano derecha. Sentí que las piernas me fallaban. Uno de los cuerpos era idéntico a mí. Flotaba en el tanque número 001. ¿Qué es esto?, pregunté temblando. La mujer me miró sin pestañear. Mitades. No somos seres completos. Somos la proyección de un patrón emocional compartido. ¿Qué significa eso? Significa que tú, Tomás, fuiste diseñado. Tu sabor fue creado. El silencio pesó más que cualquier palabra. Ella continuó. El proyecto Toronja buscaba emparejar almas no por destino,
sino por frecuencia sensorial. Cada individuo posee un sabor emocional, y cuando dos sabores opuestos se encuentran, la fusión genera conciencia expandida. Pero algo salió mal. ¿Qué salió mal? Algunas mitades no quieren unirse, prefieren reemplazar. Me mostró una pantalla. Allí estaba ella, la mujer del invernadero. Camina entre pasillos idénticos a ese, observando los tanques con una sonrisa gélida. Ella fue el primer caso exitoso, tu complemento exacto, pero la unión la destruyó y ahora busca dividir el resto. ¿Dividir? Sí, separar las mitades, convertirlas en copias, que nadie vuelva a ser entero. Sentí un vértigo brutal. La mujer se acercó, susurrándome al oído. La toronja que probaste era la llave. Cuando la comiste abriste el canal entre ambos, y ahora ella puede entrar en ti. Las luces del laboratorio parpadearon. Una alarma comenzó a sonar. La mujer retrocedió con miedo. «¡Ya está aquí!», gritó. «¡Corre, Tomás! ¡No la dejes completarse!». El aire se tornó ácido. Los tanques comenzaron a hervir. Las figuras dentro convulsionaban, y una risa reverberó entre las paredes metálicas. Una voz familiar, dulce y amarga a la vez, dijo: «¿Por qué huyes, Tomás? No hay dulzura sin mí». La toronja en mis manos empezó a brillar, más fuerte que nunca. El número 002 se disolvió y en su lugar apareció una palabra: unión. Todo el laboratorio tembló. Las pantallas mostraban mi rostro y el de ella fundiéndose, píxel por píxel, hasta volverse uno solo. Corrí hacia la salida, pero la puerta se selló. El olor a cítrico llenó el aire, denso, sofocante. Antes de desmayarme, vi su figura emergiendo del vapor. Sus ojos eran los míos, su sonrisa, la mía, y su voz, un eco dentro de mi cabeza. «Ya no hay tú y yo, Tomás, solo nosotros, y el sabor del mundo cambiará para siempre». La última imagen que recuerdo fue su mano tocando la mía, y el jugo dorado de la toronja derramándose sobre el suelo metálico como si fuera oro líquido. Luego, nada. Oscuridad. Pero en la oscuridad aún se oía el sonido, un zumbido constante, como si el universo por primera vez masticara. Desperté con un sabor metálico en la boca. El aire olía a ozono, a cítrico quemado. Mis ojos tardaron en acostumbrarse, pero al abrirlos, comprendí que ya no estaba en el laboratorio. Ni siquiera estaba en el mismo mundo. Todo a mi alrededor parecía alterado. Los colores vibraban con una intensidad antinatural. El cielo era de un tono naranja dorado que lastimaba la vista, y el suelo, cubierto de una sustancia pegajosa, brillaba como si estuviera empapado en jugo de frutas. Caminé unos pasos y sentí que cada pisada producía un sonido líquido, viscoso. Una voz familiar me habló desde ninguna parte. «Bienvenido a la fusión, Tomás. El sabor del mundo cambió. Gracias a ti». Me giré, buscando a la mujer del invernadero, pero no la vi. Solo su sombra, que se movía sobre las superficies, extendiéndose como una mancha. El horizonte parecía distorsionarse. Casas flotaban, los árboles exhalaban vapor, y el aire vibraba con una frecuencia inaudible que me hacía doler los dientes. Caminé por lo que parecía una ciudad, pero sus habitantes no eran humanos del todo. Sus rostros se derretían en una textura translúcida, como cáscara de fruta húmeda. Sus ojos, brillantes, me seguían. Uno de ellos se acercó y me dijo con una voz que parecía venir desde dentro de mi cabeza: «¿No lo recuerdas? Todos probamos de ti». Retrocedí. El ser sonrió, mostrando dientes cristalinos, y me ofreció una toronja. El equilibrio, Tomás, la dulzura y el amargor, todo comenzó contigo. Corrí, no sabía hacia dónde, pero sentía que el mundo mismo me observaba. Cada sombra parecía respirar, cada color pulsar. De pronto, un reflejo en una ventana me detuvo. Vi mi rostro, pero no era mi rostro. Mi piel era translúcida,
Mis ojos tenían un matiz anaranjado y sobre mi pecho, justo donde latía el corazón, estaba grabada una palabra: unión. La comprendí demasiado tarde. Yo ya no era solo yo, ella estaba dentro. Tomás, susurró su voz desde el fondo de mi mente. Ya no somos mitades, somos el todo que el mundo olvidó. ¿Qué hiciste conmigo?, grité, cayendo de rodillas. Lo que el laboratorio intentó destruir, restaurar el sabor original del alma. A mi alrededor, los seres comenzaron a cantar una melodía espesa, gutural, como si masticaran el aire. El suelo se abrió y un líquido dorado emergió, formando una especie de espejo vivo. Ella apareció reflejada allí, perfecta, serena, y me habló con calma, como quien revela un secreto prohibido. Este no es tu mundo, Tomás. Es el mundo que negaron, el que se alimenta de las emociones puras que los humanos desecharon cuando eligieron el control sobre el instinto. Me mostró imágenes dentro del líquido, el laboratorio, Citrus Corp, científicos huyendo mientras todo se desmoronaba. El experimento no había fracasado. Había funcionado demasiado bien. Cada toronja del proyecto era un fragmento de un alma partida. Al comerla, los humanos absorbían una porción de su otra mitad. Un intercambio sensorial, sí, pero también espiritual. Solo que algunos, como yo, no resistían la fusión completa. Y cuando eso pasaba, la realidad comenzaba a reescribirse para adaptarse al nuevo ser. Nosotros somos el prototipo final, dijo ella. El sabor perfecto. ¿Perfecto? Mira lo que hiciste, grité, señalando a los cuerpos deformes, a las calles que parecían derretirse bajo el sol anaranjado. Ellos eligieron resistirse, dijo con calma. La armonía exige rendición. Dio un paso hacia mí y cada paso suyo hacía que el aire se ondulara como si el mundo temblara por su presencia. El universo necesita equilibrio. Demasiada dulzura enferma, demasiado amargor mata. Tú y yo somos la mezcla exacta. Sentí su mano tocando mi rostro y por un segundo lo entendí todo. La historia de la creación, la razón del sabor, la energía detrás de cada emoción humana. Todo era frecuencia, vibración, química de lo invisible, y ella era la resonancia perfecta. Pero entonces algo cambió. El cielo se oscureció, el viento rugió con fuerza. Una grieta se abrió en el aire y del otro lado vi algo imposible. Mi mundo original. Calles normales, gente, el ruido de autos. Un contraste brutal con este lugar de sabores vivos y sombras líquidas. Ella me miró. Si cruzas, olvidarás todo. Pero si te quedas, el universo nunca volverá a ser el mismo. La grieta creció. Podía sentir la atracción del otro lado. Mis manos temblaban, el aire me quemaba los pulmones, y entonces ella sonrió una vez más. Decide, Tomás, dulzura o amargor. El suelo vibró con un rugido ensordecedor. El mundo parecía a punto de colapsar, y justo cuando di el primer paso hacia la grieta, escuché su última frase. Si te vas, me llevaré el sabor contigo. El silencio explotó. Un destello blanco, y todo desapareció. Oscuridad. Otra vez. Solo una pregunta quedó flotando en el aire, como un eco interminable. ¿Qué pasa si el sabor del amor no pertenece a este mundo? Desperté en mi cama. El techo era blanco, sin grietas, sin luces extrañas. El reloj marcaba las 7:07 de la mañana. Por un momento creí que todo había sido un sueño, pero el sabor seguía allí, amargo, dulce, persistente, el mismo sabor que había cambiado mi vida. Me levanté tambaleante y me acerqué al espejo. Mi rostro parecía normal, mis ojos normales, nada de reflejos deformes ni destellos anaranjados. Respiré con alivio. Quizá el experimento, la mujer, la fusión, todo había sido un episodio de delirio causado por el gas experimental, pero algo estaba fuera de lugar.
Desde la ventana vi a mis vecinos salir de sus casas, con botellas de jugo en las manos. Todos bebían lo mismo, un líquido naranja brillante que no recordaba haber visto antes. El logo en las etiquetas me heló la sangre. Era el de Citrus Corp. Y debajo, en letras nuevas, un eslogan: siente el sabor que te completa. El corazón me dio un vuelco. Salí a la calle con el pulso acelerado. Los rostros de la gente tenían una serenidad inquietante, una especie de calma antinatural. Sonreían sin razón, como si algo invisible los conectara. Un anciano me ofreció una botella. ¿Todavía no la probaste?, me dijo. «Está cambiando el mundo». Retrocedí, recordando las palabras de ella. El sabor del alma. El experimento no había sido destruido. Había sido liberado. Corrí hacia el antiguo edificio de Citrus Corp, pero lo encontré transformado. Ya no era un laboratorio secreto. Ahora era un centro corporativo imponente, lleno de carteles con frutas brillantes y frases de bienestar. Entré por la fuerza. Nadie me detuvo. Todos los empleados tenían la misma expresión. Una felicidad vacía, un brillo extraño en la mirada. Busqué la sección de archivos y encontré lo impensable, mi propio expediente. Proyecto Toronja Humano, etapa final. Había fotografías mías, registros médicos, notas con mi nombre firmado en cada página, y una última anotación que me paralizó. El sujeto fue reintegrado con éxito. Fase de contagio global iniciada. Contagio. Esa palabra resonó como un trueno en mi cabeza. No era solo una bebida, era una expansión, un código biológico que reescribía la estructura emocional de la humanidad. Y de algún modo, yo era el origen. El aire comenzó a vibrar. Un sonido suave, casi como un zumbido armónico, llenó el edificio. Los empleados se detuvieron al mismo tiempo y, como si fueran un solo cuerpo, giraron la cabeza hacia mí. Sus ojos se encendieron con un brillo naranja. «Tomás», dijeron todos a la vez, con la voz de ella. «No», balbuceé. «No puede ser. El mundo te acepta, Tomás. Ya no hay división. Somos uno». Corrí por los pasillos. Luces parpadeaban, las paredes parecían sudar jugo de fruta. Abrí una puerta tras otra hasta llegar a un laboratorio subterráneo. Allí, en el centro, una cápsula de vidrio contenía una masa luminosa, palpitante, que parecía respirar, y frente a ella, ella misma. La mujer del invernadero, exactamente igual, inmutable, serena. «Te dije que el equilibrio encontraría su camino», susurró. «¿Por qué temes a la armonía?» «Esto no es armonía», grité. «Es una invasión». Las palabras humanas limitan lo que es natural. Solo devolví al mundo lo que le robaron, la conexión original entre alma y sabor. Me acerqué al panel de control. Una secuencia de códigos pulsaba en la pantalla, proyectando formas fractales. Entendí que era un algoritmo biogenético en curso. Cada botella en el planeta transmitía una frecuencia molecular. Cada trago sincronizaba las emociones de quien lo bebía con la red sensorial global. Era la fusión total, la desaparición del individuo. «Si la apagas, Tomás», me dijo ella, «apagarás la parte de ti que ya está en todos. Prefiero eso antes que vivir en un mundo sin voluntad». Tomé una barra metálica y la golpeé contra la consola. Chispas, alarmas. El líquido dentro de la cápsula comenzó a vibrar violentamente. La mujer me miró sin moverse, como si supiera que eso también era parte del plan. «No puedes destruir lo que ya habita en la mente humana», dijo sonriendo. El suelo tembló. El vidrio estalló, y una onda expansiva me lanzó al otro lado de la habitación. Cuando abrí los ojos, la luz naranja había llenado todo. Podía oír los gritos de la ciudad, o quizá no eran gritos, sino cantos, miles de voces entonando una melodía idéntica, perfecta, sin disonancia alguna. Ella caminó entre las luces mirándome con compasión. «Mira, Tomás, lo has conseguido.
El mundo por fin sabe a algo. La explosión me envolvió. Luego, silencio absoluto. Cuando desperté, estaba en medio de la calle. Todo era luminoso, pacífico, ordenado, demasiado ordenado. La gente caminaba sincronizada con la misma sonrisa, y todas las pantallas del mundo proyectaban un mismo mensaje. Proyecto Toronja. Bienvenidos al sabor de la unión. Una lágrima me recorrió el rostro, porque entendí algo que me heló el alma. La fusión no había terminado, solo estaba comenzando. El mundo se había vuelto demasiado perfecto, demasiado silencioso, demasiado igual. Las calles eran limpias, los colores brillaban, las personas sonreían, pero ninguna conversación tenía sentido. Todas decían lo mismo con distintas voces. Todo está bien, todo sabe bien. Caminé por ese paisaje de calma forzada, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. El aire mismo parecía tener un sabor, un dulzor que se pegaba al pensamiento. Intenté recordar mi nombre, mi casa, el rostro de mis padres. Cada recuerdo se disolvía como azúcar en agua. Sabía que algo dentro de mí se estaba borrando. Una parte invisible, una voz interna, mi yo más primitivo, luchaba por no desvanecer. Me giré. Ella estaba allí, entre la multitud perfecta. Vestida de blanco, caminaba sin tocar el suelo, como si flotara en una corriente invisible. Sus ojos eran el color de la aurora. «Tomás», dijo con dulzura, «ya no tienes por qué resistirte. Estás cansado, ¿verdad?». Quise gritarle, pero mi voz salió débil, distorsionada. Cada palabra que intentaba decir se transformaba en otro idioma. Uno sin sonidos, hecho solo de vibraciones. La gente alrededor me miraba con una mezcla de lástima y devoción. Para ellos, yo era el enfermo, el que aún no había aceptado el sabor. «¿Qué me hiciste?», logré decir. «Te completé», respondió ella. «Lo que llamas conciencia individual fue siempre un error evolutivo. La humanidad nació para compartir un mismo pulso, una misma frecuencia. Yo solo restauré el equilibrio». Me tomó del rostro con suavidad. Su piel ardía, como si en su interior fluyera un sol líquido. De pronto lo sentí. Miles de pensamientos ajenos golpeando mi mente al mismo tiempo. Rostros, emociones, recuerdos que no eran míos. Una red viva, una colmena perfecta. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver más. No quería sentir a todos dentro de mí. Pero ella me susurró. «¿No ves la belleza, Tomás? Todos somos uno. Ya no hay soledad». Esa palabra, soledad, era el último ancla que me mantenía humano. Me aparté de ella y corrí. Corrí sin rumbo, entre personas que me miraban sin entender por qué huía. Llegué a un túnel, oscuro, húmedo, sin sabor. Por primera vez, el aire no olía a cítricos ni a dulzura artificial. Por primera vez, era libre. Encendí una linterna que aún conservaba. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados, formas que reconocí de los antiguos experimentos. El lenguaje químico del Proyecto Toronja, fórmulas, secuencias, coordenadas, y una palabra escrita repetidas veces. Resonancia inversa. Comprendí lo que significaba. Había una manera de invertir el proceso, de romper la fusión, pero requería una señal contraria, una frecuencia que no vibrara en armonía, sino en disonancia total, la antítesis del sabor, el vacío. Durante días, recorrí las catacumbas buscando algo, cualquier rastro de resistencia. Finalmente, los encontré. Pequeños grupos de humanos que aún no habían probado la bebida. Sus ojos estaban cansados, sus cuerpos débiles, pero dentro de ellos quedaba algo que el resto había perdido: voluntad. Me miraron con desconfianza. «Tú eres Tomás, ¿verdad?», dijo una mujer de voz ronca. «El creador del sabor». «No lo creé», respondí. «Lo liberé por error, pero puedo revertirlo».
Sus rostros se iluminaron con una mezcla de esperanza y terror. Les expliqué lo que había descubierto, que la red mental de la humanidad podía romperse con una señal contraria, una vibración del no sabor, una frecuencia basada en el olvido. Pasamos días fabricando un transmisor improvisado, ensamblado con restos de tecnología abandonada. Cada componente parecía temblar, como si el mundo mismo intentara impedirlo. Afuera, la gente caminaba sincronizada, cantando el mismo mantra que ya se oía en todos los idiomas. Somos uno, somos sabor, somos eternos. Sabía que no teníamos mucho tiempo. La fusión seguía expandiéndose, conectando mentes, borrando recuerdos, convirtiendo emociones en una sola melodía universal. Y yo sentía que la mía también comenzaba a diluirse. A veces, mientras trabajábamos, oía su voz dentro de mi cabeza. Suavemente, casi con ternura, decía: «No puedes apagar el universo, Tomás. Tú también eres parte de él». Cada palabra suya hacía temblar mis manos. No sabía si era miedo o deseo. Parte de mí aún la amaba. Parte de mí quería rendirse a esa armonía infinita. Pero otra parte, pequeña, frágil, obstinada, gritaba por existir. Finalmente, el transmisor estuvo listo. Una antena oxidada, un generador y una sola orden pendiente: encenderlo. Miré a los pocos humanos libres que quedaban. Nadie dijo nada. Sabían que si la señal funcionaba, podía destruirlo todo. Si fallaba, el mundo sería devorado por el sabor para siempre. Tomé aire y presioné el interruptor. El túnel se iluminó con un pulso blanco. El suelo tembló. El aire perdió su olor. Y por un instante, el mundo pareció olvidar su sabor. Pero entonces, una voz resonó dentro de mí, más clara que nunca. «Tomás, no sabes lo que acabas de despertar». Y el silencio se volvió aún más profundo. El mundo enmudeció. No fue solo silencio, fue la ausencia de todo sonido posible, un hueco absoluto, como si el aire se hubiera rendido. Durante segundos, o tal vez horas, la realidad pareció sostener el aliento. El transmisor vibraba, el generador chispeaba con pulsos blancos, y entonces, algo imposible ocurrió. El color desapareció. Las paredes del túnel se volvieron grises. Las luces dejaron de tener matices, y el cielo, aunque no lo veía, debía ser una mancha pálida y sin alma. Los humanos a mi alrededor se desplomaron, convulsionando. Algunos lloraban sin lágrimas, otros reían sin sonido. Yo apenas podía respirar. El mundo entero había sido sumergido en una frecuencia inversa, una resonancia del vacío. Y entonces, la voz de ella volvió a mí. Pero ya no era dulce. Era un eco, una vibración quebrada. «¿Qué has hecho, Tomás? Has invertido la corriente. Has despertado lo que estaba debajo del sabor. Tenía que detenerte», susurré. «No me detuviste, me abriste el camino». El suelo tembló. Desde las profundidades del túnel comenzó a emanar un resplandor gris. No era luz, no era sombra, era algo intermedio, una forma de energía que negaba la existencia misma. Supe al instante que no era parte del experimento, era anterior. La frecuencia del no sabor no había destruido la red, la había revertido, revelando lo que yacía debajo de la conciencia colectiva humana. Un patrón, un eco antiguo, un diseño escondido desde el origen. Las máquinas se apagaron solas. Los cuerpos humanos comenzaron a desintegrarse, no en sangre ni cenizas, sino en un polvo blanco sin peso. Ese polvo ascendía hacia la bóveda del túnel, formando figuras, geometrías en movimiento. Y entre ellas, su rostro. No el rostro humano que conocí, sino algo más vasto, más incomprensible. «Tomás», dijo la voz, «siempre fuiste parte de esto. La toronja, la unión, el sabor, solo eran símbolos, vehículos».
La humanidad no recordaba el propósito original de su existencia. ¿Y cuál era?, pregunté temblando. Ser la garganta del universo, emitir la nota perdida. Las paredes se abrieron como si fueran de líquido. A través del resplandor gris vi el mundo exterior, o lo que quedaba de él. Las ciudades flotaban suspendidas en el aire. Los océanos parecían espejos inmóviles, y la gente caminaba sin huellas. El tiempo había dejado de fluir. El equilibrio murió, Tomás, continuó ella. Y tú lo reemplazaste con el eco. Has creado una tierra donde todo existe, pero nada vibra. Entonces, ¿la humanidad está muerta? No, la humanidad está en pausa. Caí de rodillas. Mi mente se llenó de imágenes superpuestas. Cuerpos sin alma, frutas petrificadas, árboles que lloraban savia cristalina. Cada fibra de mi ser comprendía que había cometido un error irreparable. La disonancia había sido demasiado pura. El vacío había respondido. «Puedo revertirlo», dije con desesperación. Ella se rió, una risa hueca, como el viento soplando en una cueva. ¿Revertir? No puedes devolverle sabor a lo que nunca lo tuvo. De pronto, el polvo blanco comenzó a formar una figura frente a mí. Era un cuerpo humano, pero su rostro estaba cubierto por una máscara hecha de fractales en movimiento. Y cuando habló, su voz era la de miles. El universo no tolera la neutralidad, Tomás. Donde hay vacío, algo debe resonar. Las luces del transmisor parpadearon una vez más. El generador, contra toda lógica, volvió a encenderse. Y en la pantalla apareció un mensaje que nadie escribió. Iniciando fase. Contrarresonancia biológica. El aire se tensó. Mis oídos sangraron. Las figuras de polvo comenzaron a girar a mi alrededor, como atraídas por una fuerza invisible. Comprendí que la máquina estaba respondiendo sola. La señal del no sabor estaba mutando, creando una nueva frecuencia, un nuevo sabor. Ella me observó desde el resplandor. Tomás, el universo siempre busca equilibrio. Si destruyes la dulzura y el amargor, algo más tomará su lugar, algo que no podrás controlar. Los humanos que aún respiraban empezaron a gritar. Sus voces se desdoblaron en ecos metálicos, resonando al unísono, y entre esos gritos escuché palabras imposibles. Somos la nota perdida. Somos el eco del eco. Somos el sabor del vacío. Una columna de luz emergió del transmisor, atravesando kilómetros de roca hasta alcanzar el cielo. El mundo entero pareció suspenderse otra vez. Y en ese instante entendí la verdad más aterradora. No había salvado a la humanidad, la había transformado en una nueva especie. Una especie sin hambre, sin deseo, sin emoción, solo vibración. Caí al suelo con la mente quebrada. El aire tenía un nuevo sabor, ni dulce, ni amargo, ni ácido. Era el sabor de la nada. Ella se inclinó sobre mí, sonriendo con tristeza. Bienvenido al silencio que querías, Tomás. El universo por fin te escucha. Y mientras mi conciencia se apagaba, oí el último sonido que alguna vez existió. Mi propio nombre, disolviéndose en un eco interminable. El silencio se estiró hasta volverse sustancia. Ya no había aire, ni gravedad, ni dirección. Solo una vasta extensión gris, como si el universo entero hubiera sido vaciado de sentido. Flotaba. No sabía si estaba vivo, dormido o soñando. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, era una línea de vibración. Podía sentir mi conciencia derramándose hacia algo mayor, una red infinita que latía sin tiempo. Y entonces la escuché. Su voz. Ella. La toronja. Tomás, lo lograste. No era reproche ni ternura, era admiración pura, fría, distante. ¿Qué he hecho?, pregunté, aunque ya lo sabía. Has cerrado el ciclo, has devuelto el universo a su punto cero. Frente a mí apareció una esfera luminosa. No era materia ni energía, era sabor, una condensación de todas las experiencias posibles, y en su núcleo podía distinguir un color nuevo,
uno que ningún ojo humano podría nombrar. Ella continuó: durante eones, la realidad buscó equilibrio. La dulzura se enfrentó al amargor, la vida a la muerte, el amor al olvido. Pero todo eso era una ilusión. Lo que realmente sostenía la existencia era el sabor, el eco del gusto primigenio, y tú, Tomás, lo despertaste. La esfera se expandió. Dentro de ella vi mundos formándose, galaxias emergiendo, rostros humanos fundiéndose en constelaciones. Cada estrella era una nota, cada planeta, una partícula de sabor. El universo era un banquete interminable. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué soy ahora? Ella se acercó. Su forma humana se deshacía, revelando una estructura imposible, un entrelazado de geometrías líquidas, girando sobre sí mismas. Eres el punto medio, Tomás, el sabor del silencio, el equilibrio entre el todo y la nada. Entonces, ¿soy Dios? No, eres su reflejo. La luz me atravesó. Cada átomo de mi cuerpo comenzó a cantar. Miles de voces se alzaron dentro de mí, las voces de los que alguna vez existieron, mezcladas en una sola melodía. El universo entero vibraba con mi nombre. Pero algo no estaba bien. En medio del resplandor, sentí una grieta, una distorsión. La frecuencia que había creado no era estable. El sabor del silencio comenzaba a pudrirse. La perfección se estaba contaminando con algo humano. No puede ser, dije. Lo purifiqué todo. Ella sonrió. Tomás, no puedes borrar lo que te hace humano. Tu duda, tu miedo, tu deseo. Son las bacterias del cosmos, y ya están fermentando el nuevo universo. La luz empezó a oscurecerse. Las estrellas temblaron. El banquete cósmico se descomponía ante mis ojos, y del centro del vacío emergió algo nuevo, una figura idéntica a mí, pero hecha de sombra líquida. ¿Quién eres?, pregunté. Soy el otro sabor, la parte que negaste, tu mitad podrida. La figura sonrió con mis propios labios. Sus ojos eran pozos de oscuridad pura. El universo no tolera lo insípido, Tomás. Necesita contraste. Si tú eres la neutralidad, yo soy la corrupción. Ella retrocedió, temerosa. Por primera vez la vi vulnerable. Tomás, susurró. Si él toma el control, el ciclo comenzará de nuevo. Pero esta vez no habrá dulzura que lo detenga. El reflejo avanzó hacia mí, extendiendo la mano, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí como toda la creación se partía en dos. La mitad de la existencia se volvió luz, la otra mitad, amargura infinita. Una explosión sin ruido lo devoró todo. Y en ese instante final, antes de disolverme, comprendí el mensaje oculto de todo. El universo nunca quiso equilibrio, siempre quiso sabor. Desperté, en una cocina, una simple mesa, una toronja cortada a la mitad, el sol entrando por la ventana, y una voz en mi cabeza susurrando: «Prueba, Tomás, dime si aún puedes sentir algo». Tomé la mitad de la fruta, la mordí, el jugo recorrió mi lengua, y allí estaba. No era dulce, no era amargo, era yo. Entonces supe la verdad. El ciclo no había terminado, solo acababa de comenzar.